de los que trajiste? Paulinho, no sé si fueron recursos tuyos, nada más. Sí, a mí me invita Paco Zuinaga. Perfecto. Cuando pagan la multa, entiendo que hacen todo un proceso de reestructura en el club, a todos los niveles, y me habla Paco, me dice que si estaría interesado. Yo estaba en Necaxa y no como un proyecto trampolín, yo por la relación que tenía con la familia Tinajero, era mi proyecto de vida, yo pensé que iba a estar mucho más tiempo ahí, pero se me juntaban muchas cosas, era regresar a mi casa después de mucho tiempo, mi papá tenía temas de salud delicados y por ser Toluca, obviamente uno veía que podíamos revivir ese gigante, me gustan mucho esos retos y le entramos. Entonces, a partir de que le entramos, presenté un proyecto. Hoy, con el periódico del lunes se puede hablar y se dice muy fácil. Claro que hubo disputas, claro que hubo controversias, debates, pero otra vez, partiendo de que lo único que importa es la cancha, todos pensamos en lo mejor para la institución. Es como que llegaste a darle cierto, no sé si criterio o fuerza, para que se tomaran decisiones que ya se venían planteando, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que garantías en esto, y tú mejor que nadie lo sabe, no hay. No hay. Yo creo que a medida de que roces la perfección en los procesos, vas a estar más cerca del resultado. Pero si quieres empeñar todo por ese resultado y atropellas lo demás, seguramente ni el resultado llega y el proceso estará todo mal. Entonces aquí lo que tratamos de hacer fueron ese tipo de decisiones, pues un poquito con... También en nuestro formato y en nuestros torneos, luego nosotros como directivos tenemos mucha culpa de lo que pasa, porque no damos tiempo ni a los técnicos ni a los jugadores de que vayan madurando y de que vayan teniendo el tiempo y la participación que necesitan para desarrollarse. Entonces, a partir de ahí, confiaron en lo que estaba planteando y no era fácil, porque tú sabes que eso era una olla express y había que construir mientras ganas y había que ganar y ganar y ganar. Sí. Y fue que creyeron en lo que estábamos haciendo, creyó Paco, creyó el consejo, creyó don Valentín. Teníamos muy buenos torneos, pero a la hora de la hora, porque con Nacho tuvimos un buen torneo, pero nos elimina Tigres. Con Renato, bueno, después viene un torneo donde nos salió todo mal. O sea, tuviste que conciliar tu proyecto con el que ya venía en puerta, ¿no? Igual ellos en esta reestructura estaban muy... abiertos. Quisieron profesionalizar mucho el club a todos los niveles y hoy lo podemos ver, el estadio es, yo creo que el mejor para disfrutar de un partido de fútbol en México. De todos lados se ve bien, ¿no? Y no solo eso, pero el ambiente pero se nota, es muy bonito. Te digo algo, se nota en el ambiente. El ambiente así no se había vivido. Después de Paiva empieza a haber un cambio. Cambió. Yo te quería hacer una pregunta cortita porque están todos mis compañeros. A ver, ¿Toluca tiene un proyecto o ustedes esperan que el técnico traiga su proyecto? No, tenemos porque es muy normal que a veces te pidan proyectos los técnicos cuando la realidad es que el equipo tiene que tener un proyecto y tiene que buscar un técnico que se adapte a eso, por supuesto dándole las herramientas al técnico y que sea el único que dirija. Nosotros tenemos ese proyecto y mucho, porque pueden decir, no, es que no hay, o decían mucho, no había sentido entre Nacho, Renato y ahora lo que es Tony. Pero es que Tony no es que tenga, claro que hay conceptos que le gustan, pero él se adapta a lo que tiene y con lo que cuenta. Eso lo hace que nuestro equipo sea muy potente porque te ataca de distintas maneras, te defiende de distintas maneras, te gana los partidos de distintas maneras. Entonces, en esa comunicación que hemos podido... Yo conozco a Tony hace mucho tiempo y sabía que era lo que nos faltaba para estar mucho más cerca de lo que habíamos estado. Entonces, lo invitamos a este proyecto, él por supuesto que lo abrazó, pero también nosotros seríamos muy tontos si no escuchamos a alguien que sabe tanto de fútbol y que lleva tanto como Tony. Entonces, es una comunicación constante de todos los días y que afortunadamente ha sido muy buena y ojalá que siga siendo muy buena. Oye, Santi, primero felicitarte, buenas noches a todos, porque es difícil. El primero ser campeón y después ser bicampeón, pues ni se diga en nuestro fútbol. Pero yo me quedo y te escuchaba con lo que arrancaste, decir, es mucho más fácil cambiar personas que cambiar mentalidades. Y mi pregunta es, en esa depuración cuando llegaron, ¿qué hiciste, qué identificaste esto de cambiar la mentalidad de un jugador? Y me queda claro que lo cambiaron porque es difícil esta última final con Tigres, penales, 5 o 6 a lo mejor tenías pronosticados que podían patear, después con los cambios, lesiones, pues nos damos cuenta que el 7, 8, 9, 10 y 11 pues son prácticamente jugadores juveniles que tuvieron la personalidad para patear. Y ahí me da esa curiosidad. ¿Cómo identificaste todo esa, que el cambio venía por ese lado? Si tenía que ser precisamente a lo mejor jugadores, cuerpos técnicos, y después de conseguir un bicampeonato,
cómo identificar para que este equipo siga ganando y consiguiendo a lo mejor también una Conca Champions que le va a tocar, teniendo en cuenta que esto pudiera ser nuevo y visualizarte para que Toluca siga en ese proceso ascendente a conseguir cosas importantes. Es que es un todo. Al principio, y Hernán lo sabe, se tomaban decisiones muy tratando de que fuera una solución inmediata y otra vez esa garantía nunca está. Entonces tratamos de... Lo primero que hicimos fue fortalecer la base de mexicanos, porque si nos vamos al histórico de los campeones, el tricampeón América, la base de mexicanos que tenía era muy fuerte. Cuando a ti te tocó en el América lo mismo, el Cruz Azul de Juan Reynoso, que es campeón, hay que revisar la base de mexicanos. Entonces apuntamos a la base de mexicanos y a bajar el promedio de edad. Y después fortalecer que la columna de los extranjeros fuera muy sólida. Y a partir de ahí, te digo, nos fijamos mucho en la mentalidad, porque, por ejemplo, y a lo mejor fue señalada como Fernando Arce, que no le ha ido tan bien, es la importancia de conocerlo, porque Fernando es un tipo que siempre ha salido adelante y como venga la mano, el tipo está y está y está. No, yo lo conozco de Tijuana y sé que es un chavo centrado y que al final también es uno de los que patea. Claro. Por eso te hablo de esta mentalidad de jóvenes y que identificada perfectamente. Hemos buscado mucho eso. Yo trato de siempre que vamos a ir, y aún así hay errores, ¿eh? No, sí. Ahorita estamos hablando de todo lo que ha salido bien. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? No, bueno, hay decisiones que no nos han salido bien, o de jugadores que han venido y no han rendido. ¿La que peor ha salido? ¿Cuál sería? Sería muy difícil y muy injusto señalar a alguien, y mucho es lo que le decía, seguro no le dimos el tiempo para que rindiera. Porque, por ejemplo, hay jugadores que han venido, no le va bien y van a otros lados y les va muy bien. Sí. ¿Y la mejor? ¿Por la que arriesgaste y mejor te ha No, resultado? el todo. Es que hablarte de una también sería muy injusto. Ay. Yo tengo una, Santi. Sin ninguna duda, creo que la de Y creo que lo estás Vega. La de Alexis Vega, creo que lo me estás imagino, viendo ahí claro. atrás. Y, Sí. y a eso voy, porque hablabas, es más fácil cambiar las personas que la mentalidad. A este hombre le cambiaron la mentalidad de cómo venía en su última etapa en Chivas, ¿no? Porque daba la sensación que era una apuesta muy arriesgada, ¿no? Lesiones, indisciplinas, todo el contexto que había detrás de Vega, y les termina saliendo de maravilla, porque Vega se compromete y se convierte en el mejor jugador de Toluca. ¿Cómo toman esa decisión, entendiendo el contexto que había y de cómo llegaba? ¿Y qué hicieron para que Vega volviera a ser ese jugador determinante? Lo principal es que él quiso. Nosotros ya podíamos hacer lo que sea. Si él no estaba dispuesto, no se hubiera podido. El mejor psicólogo, el mejor preparador físico, el mejor técnico. Si él no se decidía a cambiar, hubiera sido imposible. Por supuesto que Alexis, nosotros lo que hemos hecho es empoderarlo, porque a él le viene bien eso. Hay quienes no, a él le viene muy bien eso. Pero, otra vez, Alexis quiso cambiar. Entonces, algún mérito tendremos, por supuesto, pues, el haber ido a la puerta de su casa, venderle el proyecto, hacerlo fuerte, estando acá, hacerle un programa individual en todos los sentidos, pero... Y apoyarlo, ¿no? Sí, pero lo principal fue que Alexis quiso, y Alexis, pues tú lo decías y nosotros coincidimos, para nosotros es el mejor jugador de la liga, y otra vez, porque él quiso, y es toda de Sí, o Alexis, sea, y a mí me yo llena creo que de lo orgullo. llegó a hacer en Chivas, después pasaron muchas cosas, y hoy ha retomado eso, ¿no? Pero era una apuesta muy arriesgada, ¿no? Pero Alexis vuelve porque es competitivo. Siempre fue competitivo. Siempre, ¿o no? Totalmente. Ese es lo que dice Santiago del conocimiento de a quién estás trayendo. Puede pasar un momento complejo en otro lado, pero vos lo tuviste de compañero. Sí. Entonces... Y Cardoso sí. también influenció mucho, ¿no? En esa Sí, decisión. arranca con Cardoso prácticamente. Sí. Santi, yo te quería, bueno, primero felicitarte, saludarte. Es un placer volverte a ver después de algunos años en Necaxa. Igualmente, querido yo. ¿Él te corrió de Necaxa? Él me corrió. No, la verdad que pasamos buenos momentos en Necaxa. Los campeonatos, obviamente, se ganan desde la cancha, ¿no? A los ojos del mundo, ¿no? De los que vemos el fútbol. Pero, ¿qué tanto se gana desde la planeación deportiva un campeonato? Es que sería muy soberbio que yo te diga que sí. Evidentemente, cuando ganas es la suma de muchas buenas decisiones. Pero sin duda los protagonistas, lo que lo ganaron, los que todo el mérito tienen son los jugadores. No solo esta final, la pasada también tuvo sus retos desde la ida sin Paulinho, y jugó Robert y se la aguantó, hizo lo que tenía que hacer, y en la vuelta aguantamos un primer tiempo que arrancamos medio a las dudas, un poste del América, una barrida de Pereira que era jugada de gol,
Y en el segundo nos asentamos y el equipo, este equipo y sobre todo con Tony nunca deja de creer. Y esa es una gran virtud, mucho por la mentalidad que hablaba, pero mucho porque creen en lo que les plantea Tony. De repente escucho, no, lo que mejor tiene Tony es el manejo de grupo, que sin duda tiene un grandísimo manejo de grupo, pero tiene un planteamiento de partido y unos ajustes sobre la marcha que son extraordinarios. Sí. Entonces, no solo es que los jugadores lo quieran, los jugadores le creen. Y sobre lo que les dice Tony, van a muerte. Claro. Pero yo sí creo que aparte, como dices, siempre el jugador es el protagonista. sí, el protagonista de la cancha. Pero nos hemos dado cuenta y muchas de las cosas que se han debatido es que en otros equipos ha pasado que cuando no tienes un proyecto sólido y no tienes un buen proyecto, puedes tener grandes jugadores y puedes tener un gran plantel. Si quieres vamos a llamarle equipos como Monterrey, equipos como Cruz Azul, y la realidad es esa, que cuando no hay un proyecto sólido y no está totalmente respaldado, yo sé que no te quieres comprometer esa parte de decir, no, nosotros fuimos, pero lo que también tenemos que reconocer y se tiene que analizar es que cuando hay un buen proyecto y hay desde las bases, que para mí las bases es el tema de la directiva, que son los que eligen al entrenador, que son los que están tratando de gestionar qué jugadores llegan. Ahora lo que llegaron a Toluca, de verdad, es de aplaudir. O sea, ¿cómo rescataste a este muchacho? Porque este muchacho lo conozco perfecto y es otra versión. Físicamente es otra versión, su cuidado es otra versión. Pero Nico Castro, no sé dónde sacaron Nico Castro, que para mí es un extraordinario jugador. Paulinho, que también funciona de buena forma. Marcel Ruiz, que también es un chavo que tenía cosas y tenía cualidades, y en Querétaro bien, de pronto a Tijuana, y de pronto aparece acá y también da un salto de calidad este muchacho. Entonces, para mí sí tiene mucho que ver también la parte de tener un buen proyecto, como lo mencionaste, no nada más es el entrenador ni los jugadores. Y apostar también por traer Apostaste al turco. también por el turco, Claro. exactamente. Entonces creo que sí hay una parte importante dentro de ustedes. Conjunto de buenas Sí, decisiones. Yo creo que donde se puede medir es el cuarto torneo que rebasamos los 30 puntos. Ahí ves que el equipo es competitivo, ¿no? Y que, o sea, que siempre está en lo más alto. Pero es una liga muy difícil. Es una liga donde habemos 5 o 6 equipos con presupuestos similares, peleando por lo mismo, y estás siempre, o normalmente estás en la liguilla, pero estás a 2 partidos de que sea un fracasote, o estás a 6 partidos de que sea un éxito total. Yo por eso ahí es donde creo mucho porque a nosotros también nos pasó y no nos volvimos locos las 2 veces que nos eliminan en cuartos de final. Apuntalamos y después sí tuvimos que tomar una decisión dolorosa, pero sabíamos que ya el plantel era muy competitivo, ya lo que nos faltaba era traer uno de los mejores técnicos para esas instancias. Y él mismo lo dice y se hace cargo y dice, a mí con este plantel me trajeron para 6 partidos. Sí. Oye, Santi, continuando un poquito con lo que dice Yair de los proyectos, ¿qué tanto tarda un proyecto, en este caso el de ustedes, tan sólido o firme con lo que quieren, en ver los resultados? ¿Fue antes de lo esperado o era dentro del tiempo? Porque ahorita Yair menciona 2 equipos o 2 instituciones y podemos meter ahí a Guadalajara en estos proyectos que después dicen, oye, no puedo esperar tanto, pero estos proyectos sólidos, ¿qué tanto tiempo llevan? Porque llevan su tiempo, pero dentro de eso, ¿fue rápido o era dentro del tiempo que esperaban el poder conseguir estos resultados? Era dentro del tiempo, yo te diría que, sobre todo si me lo hubieras preguntado cuando nos eliminaban, fue muy lento, ¿no? O sea, nos hubiera gustado ganarlo ahí mismo. Pero después te vas dando cuenta que cuando llegamos a esas primeras liguillas que te hablo, con Renato y la previa con Ambriz, si tú te fijas en la plantilla, tenían muy pocas liguillas los jugadores que estaban ahí. Salvo ciertos casos, Fernando Navarro, Mosquera, Meneses, en el caso de Ambriz. Pero con Renato eran jugadores con muy pocas liguillas. Entonces, obviamente, en esas instancias, pues nos iba a costar. Y después esas experiencias hay que capitalizarlas y apuntalarlas, porque después de eso es que tomamos decisiones de tal vez jugadores no tan jóvenes, como ya lo habíamos hecho, pero sí que soportaran esos jóvenes en esos momentos. Paulinho, Luan, Bruno Méndez, y son los que a la hora brava pues han sacado la cara también. Estuvimos entrevistando al turco, aquí también en Cuadro Titular, y le preguntábamos de cara a esa planificación deportiva del próximo torneo y que os había pedido reforzar sobre todo de medio para arriba. Sí. ¿Qué os ha pedido exactamente? ¿Qué posición exactamente? Es que tenemos que, como bien sabes, la liguilla se juega sin seleccionados.
y seguramente una instancia decisiva, ojalá nos toque estar ahí como son las semifinales de Conca Champions. 3 afuera. Y está muy bravo, entonces Está bravo. suplir a un Vega, un Gallardo, un Marcel, como personas y como profesionales es muy difícil, pero ahí es donde entra el trabajo, no de ahora, previo, porque nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar por la reglamentación, donde nos tenemos que ir adelantando y una vez que termine, darle el tiempo para tomar las decisiones que tengamos que tener. Pero siempre vayas bien, vayas más o menos o vayas mal, siempre hay que dar un cambio. Hay que anticiparse y hay que dar un cambio al plantel. ¿Y Fíjate, porque la, hablas la mucho- renovación de Paulinho cómo va? ¿Cómo? ¿Confías en que se quede Paulinho? ¿Cómo va la renovación? Pero no, Paulinho lo renovamos hace ¿Ya? un año y tiene largo. Es que el primer semestre que llega Paulinho y es campeón de goleo, nos llamó un club del MLS a notificarnos que nos iban a ejecutar la cláusula. Paulinho se queda porque él se quiso quedar y dijo, yo no voy, yo me quedo acá, y ahí es que se le mejora y se le renueva. Pero está totalmente blindado. Y está contento, ¿no? Sí, más allá de un contrato firmado, creemos en el contrato de voluntades. Estamos felices con Paulinho, él está feliz en el club, entonces no es un tema nunca ha sido un tema de dinero con él. Él no se mueve, obviamente es importante para su estabilidad familiar, pero no se mueve por dinero. Pero lo más No quiero que importante... se me olvide, perdóname, Romano, porque estabas hablando de las características diferentes que tiene este torneo que está a punto de arrancar al inicio de enero. Esa la tercera y la cuarta jornada, ¿no? Que ya sabemos lo que va a pasar, los jugadores mexicanos se van con la selección, todo pensado para prepararse para la Copa del Mundo. Esa decisión que ha tomado la Liga, los dueños, etcétera, etcétera, desde tu punto de vista, que también se lo pregunta el turco, ¿es adulterar la competición doméstica? Sí, es algo que no se ve en otras ligas. No sé cuál sería el calificativo correcto, pero no es algo habitual o no es ¿A ti algo te normal. gusta eso? Desorden podría No, a mí no me ser. gusta. A mí no me gusta. Como no me gusta el play-in, como no me gusta el no ascenso y no descenso, como no me gustan muchas cosas, pero no me toca a mí juzgar eso. Me toca, con las reglas que hay, no poner pretextos y tener Pero otra vez lo más competitivo posible. Está bien que un protagonista, que en este caso es el vicepresidente deportivo del bicampeón, pueda hablar claramente y libremente de esto no me gusta, esto sí me gusta, porque a veces muchos periodistas o analistas estamos locos con algunas opiniones, pero también hay opiniones completamente distintas dentro de los clubes, así que gracias por la generosidad de decir tu opinión. Sí, no, y te lo digo tal cual, a mí no me gusta, no se trata de lo que a mí me No, gusta, claro. se trata de lo que pueda ser mejor para la selección, y si la federación y si Javier piensa que eso es lo mejor de cara al Mundial, a nosotros nos queda apoyar y ojalá... No, aparte creo que se habló Sí, y sí, estuvieron totalmente. todos de acuerdo, entonces no totalmente. creo que sea el problema. Lo que te iba a comentar era que más allá de los éxitos del bicampeonato, están conscientes que de todas maneras hay que hacer autocríticas y hay que ver y reforzar al equipo y saber que hoy, para mi punto de vista, este Toluca antes de la liguilla jugaba mejor que el año pasado, para mi punto de vista. Después, claro, bajó un poquito en la liguilla y creó algunas dudas, pero ante el éxito a veces se quedan conformes muchos equipos y no modifican o no refuerzan algunos puntos importantes. ¿Ustedes están conscientes de que a este equipo hay que seguir apuntalándolo? Absolutamente. También es complejo porque en algún punto, y nosotros estamos apostando mucho por las fuerzas básicas, en algún momento nos gustaría empezar a proyectar más Everardo López, más Osvaldo Virgen, que los tenemos.